Todo para la gloria de Dios. Estamos en el mes de la Reforma. Estamos celebrando los 506 años desde que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las iglesias de Wittenberg. Y qué mejor manera de celebrar este momento que recordar lo que es el Evangelio y conocer el Evangelio. Así que vamos a hacer una miniserie, por decirlo así, en cuanto a lo que es el Evangelio y su mensaje. Y muchos dirán, pero esto es básico, esto todos lo sabemos, es algo que todo cristiano ya sabe. Hermanos, no demos por sentados el Evangelio. Si hago esta prédica es con sumo respeto, con suma reverencia y con mucho temblor, porque si hay un tema muy delicado que hay que darlo con mucha responsabilidad, es el tema del Evangelio, porque la Biblia dice que hay de aquel que distorsione el Evangelio. Y muchos quieren endulzarlo para que sea más atractivos a las personas, para que la gente lo acepte mejor. Si yo tengo un medicamento amargo, como los antibióticos que le dan a los niñitos, si yo lo mezclo con azúcar o con jugo, ¿qué le ocurre al medicamento? Pierde su eficacia, pierde sus propiedades curativas. De igual forma, si yo quiero endulzar el Evangelio, va a dejar de ser el Evangelio de Cristo. Miren lo que dice Gálatas 1 del 8 al 12. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, y Pablo repite nuevamente: si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Wow. Pablo está diciendo que la maldición de Dios va a venir sobre todo aquel que predique otro evangelio que no sea el evangelio que nos dejó Cristo, que nos dejaron los apóstoles. Y más adelante dice, versículo 10, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo de agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Si Pablo quisiera agradar a las personas, si Pablo quisiera endulzar el evangelio para que fuera más atractivos a la gente, él no sería siervo de Cristo, porque él no quería agradar a la gente, él quería agradar a Dios. Versículo 11. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos. El evangelio no viene del hombre, no sigue la lógica y los estándares humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo mismo me lo reveló. El evangelio que Pablo predicaba fue revelado directamente de nuestro Señor Jesús. Este no es un mensaje inventado por un grupo de hombres, es un mensaje dado directamente por Dios, y hay de aquel que lo distorsione. Pablo en Primera de Corintios nos dice que esta es una enseñanza sumamente importante. Hay una versión que dice que es de primera importancia, que es lo más importante de todo, es el fundamento, es lo primero que un cristiano debe saber, el evangelio. Primera de Corintios 15 del 3 al 4. Dice: en primer lugar, o sea, de primera importancia, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Aquí vemos dos elementos: Cristo murió por nuestros pecados y Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Significa que
Estos dos eventos históricos son el corazón del Evangelio. Ambos tienen la misma importancia, la muerte y la resurrección de Cristo. Y todo esto es conforme a que, ¿quién dijo que esto iba a suceder? Las Escrituras. Ya estaba escrito en la Biblia muchísimos años antes. Y si esto es importante o no, lo va a dictar nuestro título como cristianos, como denominación. Somos evangélicos. ¿Por qué nos llamamos evangélicos? Porque creemos que el evangelio es lo más importante. Y qué irónico, qué terrible ver que los evangélicos en su mayoría no tienen ni la más mínima idea de lo que es el evangelio. Y si hay un tema que me apasiona es este, porque es lo más importante de toda la Biblia. Es lo que salva a los pecadores. Y antes de ver qué es el evangelio, me gustaría comenzar con qué no es el evangelio. Porque ha sido distorsionado de tal manera que está diluido. No sabemos, no tenemos certeza de lo que es el evangelio en nuestra cultura moderna. Primera de Corintios 1:17. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pablo le da tanta importancia al evangelio que dice, mire, hasta el bautismo en mi profesión es menos importante. Y esto no con palabras elocuentes para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Pablo no se puso a agregarles al evangelio, a querer darlo de una manera más sutil, más suave, porque dice que la cruz de Cristo va a perder su valor. Y es que muchos dicen, el evangelio es algo antiguo, es algo que la gente de aquel entonces estaba influenciada por su cultura, por sus tradiciones. Hay que modernizar el evangelio para que le llegue mejor a las personas de hoy en día. Estamos en el siglo XXI. Ahora yo te pregunto, ¿no será que nosotros somos los que estamos siendo influenciados por nuestra cultura, por nuestro contexto histórico? Porque la Biblia es eterna, la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. Así que nosotros somos los que estamos influenciados por la cultura y estamos distorsionando el evangelio. Escúcheme bien, el evangelio no es la siguiente lista que te voy a dar. El evangelio no es Dios te ama. Y tú me vas a decir, ¿qué? ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Cómo que estás insinuándome que Dios no me ama? No. Dios nos ama y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que las personas de hoy en día no entienden la verdad de que Dios está enojado con ellos, de que Dios está enojado con el pecado. Y por eso cuando tú le dices Dios te ama, la persona automáticamente va a pensar, wow, yo también me amo, me encanta este Dios, Dios me ama y yo también me amo. El evangelio no es Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Hermano, ¿qué estás diciendo? Ya va, ojo, es cierto, Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Lo tenía con la vida de Jesucristo. ¿Y su plan maravilloso cuál fue? Que muriera clavado en una cruz. El concepto de plan maravilloso para Dios es diferente del que nosotros tenemos. Por eso el evangelio no puede ser definido con esta simple frase y con esta simple expresión. Porque la persona va a decir, Dios tiene un plan maravilloso. Yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. Me encanta este Dios. El evangelio no es Dios va a resolver todos tus problemas. Porque sabemos que Dios no es un genio de la lámpara que viene a solucionarte la vida. De hecho, el dinero, los médicos pueden solucionarte algunos problemas. El evangelio no es un paquete de marketing que tú tienes que añadirle cosas para que sea atractivo a la gente. Estas son añadiduras, son necesidades
que no importan realmente. Hay un problema todavía más serio, que es el que trata el Evangelio. El Evangelio no es Dios te dará riqueza y abundancia de gran manera. Esto lo hace el trabajo. ¿Quieres dinero? Trabaja. ¿Quieres riqueza? Fájate a trabajar. Esto no lo va a hacer un genio mágico que te va a prosperar. Esto es lo mismo que ofrece Satanás, que sin tú mover un solo dedo vas a ser rico y próspero. El Evangelio no es Dios te va a dar sanidad. Esto lo puede hacer un médico. Y si es una enfermedad incurable, Dios te puede sanar si Él quiere. Esto no es una promesa. Dios no promete sanarte. Dios no está obligado a sanarte. Así que el Evangelio no es esto. Ni el Evangelio es solamente tienes que repetir una oración que vas a durar 1 minuto. Porque la persona, al ver Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida, sin que yo tenga que hacer absolutamente nada, y solamente hay que hacer una simple oración y ya todos mis problemas se van a resolver. Cualquiera repite esta oración porque es un plan de marketing infalible. Y el repetir esta oración es simplemente un rezo. ¿Tú crees que porque alguien repitió una oración ya es cristiano, ya se volvió salvo? La Biblia no nos llama a repetir una oración, nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Que podemos orar, sí, que podemos guiar a la persona en una oración, sí podemos hacerlo, pero esto no es el Evangelio. La persona no es salva en 1 minuto simplemente por rezar, por repetir una oración. El Evangelio, aunque puede contener los siguientes elementos, tampoco es las siguientes cosas que voy a decir. El Evangelio no es mi testimonio personal. ¿Yo puedo usar mi testimonio para evangelizar a alguien? Claro que sí, pero mi testimonio no es el Evangelio. El Evangelio no se trata de mí, como dijo R.C. Sproul. El Evangelio se trata de Cristo. El Evangelio no es que ahora vas a tener paz finalmente, que vas a tener dicha. El Evangelio te da paz. Sí, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esto es una añadidura. Esto no es el Evangelio. Los ricos dicen que se sienten realizados, que tienen paz, que no necesitan más nada. El Evangelio no es felicidad plena. ¿El Evangelio te da felicidad? Sí, como ninguna otra cosa en este mundo. Pero los ricos, ¿qué te van a decir? Yo soy feliz, yo tengo todo lo que necesito, no me hace falta tu Dios. Entonces el Evangelio no es en sí la felicidad. El Evangelio no es que vas a tener propósito y sentido en tu vida. El Evangelio te hace sentir que tienes un sentido, que tienes un propósito. Sí, pero no es el Evangelio. Los millonarios tienen un propósito. Toda persona en este mundo tiene un propósito. ¿Cuál es? Satisfacerse a sí mismo. El Evangelio no es que vas a llenar el vacío que tienes en tu corazón. ¿Todo ser humano tiene un vacío? Sí. ¿Que solamente lo llena Dios con el Evangelio? Sí. Pero vuelvo y repito, es una añadidura, no es el Evangelio. Los ricos dicen que tienen su familia, que tienen sus hijos, no les hace falta más nada. Y por último, el Evangelio no es que vas a sanar ese dolor que tienes en tu alma y que vas a finalmente ser libre de la depresión. El Evangelio sana tus dolores, sí. El Evangelio sana tu depresión, sí, pero no es el Evangelio. Los ricos tienen psicólogos, los ricos tienen psiquiatras. Ellos dicen que no les hace falta el Evangelio. Incluso hoy en día hemos reducido el Evangelio, como dice Paul Washer, a una serie de preguntas que, aunque tienen que ver con el Evangelio, no son el Evangelio. Y lo peor, son tan obvias que no hace falta ni siquiera repetirlas. Miren, son estas.
¿Crees en Dios? ¿Quién no cree en Dios? Hasta el diablo cree en Dios y tiembla, dice la Biblia. Hasta los ateos creen en Dios, aunque lo niegan. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quién no quiere ir al cielo? Lo único es que las personas no quieren que Dios esté ahí cuando lleguen al cielo porque odian a Dios. Sabes que eres un pecador. Todo el mundo sabe que es pecador. Hasta Satanás sabe que es un pecador. ¿Quieres tomar tu decisión? ¿Qué significa esto? Esto es algo que surgió el siglo pasado en el pueblo evangélico de América, que dice que para ser cristiano solamente basta con hacer una decisión. Yo pensé que la Biblia decía que debíamos arrepentirnos y creer en Cristo. Que nadie puede venir a Cristo si el Padre primero no lo atrae. Es una decisión personal, sí, pero las personas van a poner su confianza y su fe en su decisión, no en Cristo, no en su sacrificio, sino en sí mismo. Y es que las personas quieren sentirse inteligentes. Yo fui más inteligente que todos ustedes. Idiotas, yo soy más inteligente que ustedes y yo sí tomé mi decisión. Yo sí fui sabio y escogí a Cristo. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice que es Cristo quien nos recibe a nosotros. Cristo es la puerta y nosotros tocamos esa puerta y le rogamos: Cristo, por favor, recíbeme, permíteme entrar en tu reino. Cristo nos está rogándole al mundo: por favor, ábreme la puerta de tu corazón. Y esto es una mala interpretación del libro de Apocalipsis, que dice que Cristo toca a la puerta y llama. ¿En qué contexto están diciendo esto? A la iglesia. Cristo toca a la puerta de los cristianos, de la iglesia que está rebelde, que está renuente a Dios. Y Cristo está ahí: mira, ábreme, arrepiéntete, vuélvete a mí. Pero no es a los no convertidos, no es a los mundanos. Y es que las personas se quieren sentir el centro del universo, que Dios les está suplicando, que Dios está en función de ellos. Pero no, lo siento, no eres tan importante como para que Dios haga eso. El evangelio no es un discursito motivacional, no es un discurso de superación personal o de autoayuda. Para eso tienes a los coaches de emprendimiento. Ve a ellos y no está mal que emprendas, que quieras superarte, pero esto no es el evangelio y no quieras meterlo en la iglesia. Y el evangelio no es un manual de instrucciones de cómo tú debes vivir. Ojo, el evangelio me llama a obedecer a Cristo, sí, pero el evangelio no es lo que yo tengo que hacer. El evangelio, como vamos a ver, es lo que ya Dios hizo por mí. Entonces, ¿qué es el evangelio? Si no es todo esto que dice el mundo, que dicen la mayoría de evangélicos, ¿qué es realmente el evangelio? Bueno, vamos a ver lo que dice Pablo, porque el apóstol Pablo fue llamado específicamente para predicar el evangelio. Y por favor, acompáñenme en sus Biblias a Romanos 1, del 16 al 17. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo, por la fe vivirá. Wow. No me avergüenzo del evangelio. ¿De qué estábamos hablando anteriormente? De los que quieren endulzar el evangelio, de los que quieren distorsionarlo para que le caiga mejor a la gente. Pero Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Yo no lo voy a distorsionar. Que se ofenda quien se ofenda, que me vean feo y se burlen de mí.
no me importa, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque Pablo confiaba en el poder transformador que tiene el Evangelio. Pero, ¿qué es el Evangelio? ¿De qué se trata el Evangelio? Romanos 1:1. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad, fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? ¿De Pablo? No, de Dios. El Evangelio viene directamente de Dios y se trata de Dios. Aquí hay un patrón. En 1 Corintios vimos que el Evangelio era que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué nos dice Pablo? Que conforme a las Escrituras, esto se trata de Cristo, es acerca de Cristo, que es hijo de David, que murió por nuestros pecados y que resucitó con poder, con el poder del Espíritu Santo. Aquí hay un patrón. El Evangelio, entonces, ¿de quién se trata? ¿Es acerca de quién? Es acerca de Cristo, del Hijo de David. ¿Y qué significa ese título, Hijo de David? Que es Rey, que Él es el Rey, el Mesías prometido según la carne, pero que conforme al Espíritu, Él es Dios mismo entre nosotros. Entonces no podemos distorsionar este mensaje porque estamos distorsionando el mensaje de Dios. Y hay de aquel que distorsione el mensaje que viene directamente de Dios. Ajá, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa que el Evangelio es poder de Dios? ¿Y por qué el Evangelio salva si tenemos fe? Bueno, vamos a responder estas preguntas rápidamente. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Primeramente. Exactamente. La palabra griega evangelion tiene dos raíces. La primera, eu, significa bueno. Y la segunda, angelion, que es la palabra ángel también, es mensajero o mensaje. Significa que es un buen mensaje, un buen anuncio. Es anunciar buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? ¿De qué tipo? ¿Qué buenas noticias son estas? El Evangelio era un anuncio muy importante del Imperio Romano. Indicaba la coronación de un gran rey o el nacimiento de un nuevo emperador. Un gran rey había nacido que iba a traer paz y prosperidad a todo el imperio. De hecho, Augusto César, el emperador romano de los tiempos de Jesús, él se dijo que era el salvador del mundo y que el evangelio era que él había nacido y que él iba a darle prosperidad a todo el imperio. Y le decían Señor. Él era el Señor de todo el imperio romano. Y como consideraban a Julio César su padre adoptivo, un dios en la tierra, Augusto, ¿quién era? Era hijo de Dios. ¿Le suena familiar? Por eso el César odió la idea cuando oyó Jesús es el Señor, Jesús es hijo de Dios. Dijo, este me quiere quitar el puesto. ¿Qué es esto? Bueno, para que ustedes vean, en Lucas 2, del 10 al 11, miren el anuncio que le dan los ángeles a los pastores. No teman, que les traigo una buena noticia. ¿Cómo se traduce eso? Que les traigo el evangelio, que será
para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el Evangelio. Les ha nacido un Salvador, les ha nacido el Rey, el Cristo, el Mesías, el Señor, el título del César, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que va a salvarlos, que va a redimirlos. Pero si nos vamos más atrás, al imperio griego tiene otro significado. Cuando los griegos iban a la guerra con otras naciones, con otros países, ellos se iban durante muchísimos años y la ciudad no tenía noticias de ellos. Resulta que cuando ya la guerra se estaba terminando, un mensajero salía corriendo del campo de batalla a la ciudad para avisarles si habían ganado la batalla o si la habían perdido. Resulta que si ganaban la batalla, la gente celebraba finalmente y decía: ¡ganamos! ¡Por fin! Pero si perdían, ¡ay! Tenían que salir de la ciudad corriendo porque venía el ejército enemigo a invadir y a destruir todo lo que había en la ciudad. Entonces, ¿cuál era el evangelio o la buena noticia en este campo de batalla? Hemos ganado. Y este es el contexto de Isaías 52:7. Miren lo que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias. ¿Cómo se traduce eso? Del que trae el evangelio, del que anuncia salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y más adelante dice que los atalayas, que los que vigilaban la ciudad, celebraban por el anuncio de este corredor. Ahora, ¿por qué dice cuán hermosos son sus pies? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, en ese contexto, los griegos corrían como ningún otro. Tenían unos pies muy ágiles. Y dependiendo de la manera de correr, los atalayas podían saber de antemano, sin que llegara el mensajero, si era una buena noticia o si era una mala noticia. Porque si veían que el mensajero venía con los pies abajo, cabizbajo, todo deprimido, preocupado, ellos podían decir: perdimos, huyan, corran, es una terrible noticia, es horrible. Pero ¿qué ocurría si veían al mensajero de lejos y lo único que se veía eran sus pies subiendo y bajando, alegres, frenéticos? ¿Qué estabas anunciando él con sus pies? Hemos ganado. Y ahí todos gritaríamos: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, de los que anuncian la paz. Ya no hay más guerra, ya tenemos paz, de los que anuncian la salvación. El ejército ha vencido, ya no tenemos peligro, hemos sido salvados. Pero Isaías añade algo aquí. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia que nos trae este corredor? Tu Dios reina, tu Dios reina. ¿Por qué esto es una buena noticia? Esta buena noticia implica que los enemigos fueron derrotados. Pero ¿quién los venció? Si dice tu Dios reina, ¿quién venció a las naciones paganas? ¿Quién venció a nuestros enemigos? Dios. Dios ha ganado la batalla. Dios ahora reina sobre todo porque Él venció sobre los dioses paganos, sobre las naciones paganas. Y por eso los evangelios definen el evangelio con esta frase: el reino de Dios está cerca. El reino de Dios ha llegado. Y quizás fue el tema del que más habló nuestro Señor Jesús. Muchos dicen que era la obsesión de nuestro Señor Jesucristo.
el reino de Dios. Y es que Cristo mismo trae el reino de Dios. Él es el rey, Él es Dios que viene a reinar sobre todas las naciones. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, no el César. Él es el Mesías que va a liberar a su pueblo del exilio, de la esclavitud. En este contexto, Israel está exiliado. Fue destruido y Dios los abandonó. Dios dejó el templo y se fue, porque eran unos pecadores. Pero Isaías nos promete que Dios va a volver. Dios va a regresar a Sión a reinar y que va a traer junto con su reino paz, el perdón de los pecados y la salvación. Porque el reino de Dios automáticamente nos trae el perdón de los pecados y la salvación por ellos. ¿Qué dijo Jesús en el Padre Nuestro? Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Esa era una de las mayores deseos de nuestro Señor Jesucristo. Y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esto es el reino de Dios. ¿Y qué le dijo a Pilatos? Mi reino no es de este mundo. Yo soy el rey. Y Cristo demostró que Él era el rey con sus señales, con sus milagros. Isaías 33, del 22 al 24. Dice, el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro rey. Él es el rey. Y Él mismo los va a salvar. ¿Quién nos va a salvar? Dios. Versículo 24. Nadie que habite la ciudad dirá que está enfermo, porque a sus habitantes les serán perdonadas todas sus maldades. ¿Les suena familiar? Cristo vino sanando a las personas y perdonando sus pecados. ¿Qué está demostrando con esto? Él es Dios viniendo a reinar Israel. El reino de Dios siempre nos va a traer el perdón. ¿Por qué? Porque Cristo no vemos que va al templo a ofrecer sacrificios. Cristo mismo va a ser el sacrificio. Él mismo va a ser el templo en donde van a ser perdonados nuestros pecados. En Marcos 2, del 5 al 7, Él le dice a un paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué le dicen los escribas? Le dicen, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino solo Dios. Y uno dice, esos rabinos siempre, una rabia con Jesús. No, el rabino tenía razón. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Era una blasfemia decir eso. Cristo está demostrando, yo soy el rey, yo soy Dios que vino a perdonar los pecados de su pueblo. Entonces, viendo todo esto, ¿qué es el Evangelio? ¿De quién habla el Evangelio? El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Por eso los 4 evangelios, ¿de qué hablan? De Cristo, es acerca de Él. Y el mismo Señor Jesucristo se nos dice que predicó el Evangelio. Uno dice, ya va, ¿cómo vas a predicar sobre ti mismo? Bueno, por algo Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Cristo es el Evangelio. Es su vida. Es su muerte. Es su resurrección. Es su persona y es su obra. Y no podemos separar las obras de Cristo de la persona de Cristo. Ajá, pero
Y la Biblia, ¿cómo tú me dices que la Biblia habla del Evangelio si Cristo vino fue en el Nuevo Testamento? Bueno, cito a Alistair Beck. Él dice, en el Antiguo Testamento Cristo fue profetizado. En los Evangelios Él es revelado. En los Hechos Él es predicado. En las epístolas Él es explicado. Y en el libro del Apocalipsis Él es esperado. Ahora les hago la pregunta. ¿Hay muchos evangelios o hay un solo evangelio? Gálatas nos dice que no hay otros evangelios. Pero sin embargo, si hay uno solo, ¿por qué hay 4 evangelios? Porque está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O hay varias formas en la Biblia. He enumerado 9 formas. El evangelio de reino, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio de Dios, el evangelio de la gloria del Dios bendito, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de la paz, el evangelio de la gloria de Cristo y el evangelio eterno. ¡Wow! Oh, son tantos evangelios. No, es un solo evangelio. ¿Qué nos dice el evangelio del reino? Que Dios es rey, pero que nosotros nos rebelamos contra este Dios. Así que para salvarnos tenemos que formar parte de su reino. ¿Y cómo formamos parte de su reino? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en nuestro Señor Jesucristo. Porque quien esté fuera del reino de Dios, pobrecito, porque es enemigo de Dios. Y obviamente se nos dice que es el evangelio de salvación, el evangelio de la paz, porque nos da perdón de pecados, nos da paz con Dios. Y es para la gloria de ¿quién? De Cristo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es un evangelio eterno, no tiene ni principio ni fin. Entonces este evangelio es tan amplio, es tan profundo que tiene diferentes formas de decirse, que tiene diferentes énfasis, tiene diferentes perspectivas, pero es un solo evangelio. Como dice Tim Keller, el evangelio ha sido descrito como una piscina en la que un niño pequeño puede caminar y sin embargo un elefante puede nadar. Es lo suficientemente simple como para enseñárselo a un niño y lo suficientemente profundo como para que las mentes más grandes lo exploren y nunca terminen de conocerlo. El evangelio es tan simple que un niño puede entenderlo, pero es tan profundo que ningún teólogo, por más estudios que tenga, lo va a comprender. Es de tal magnitud, es tan asombroso, es tan hermoso, tan incomprensible. Bueno, fue dado ¿por quién? Por Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Y cuál es el contenido de este verdadero evangelio? ¿Cuál es? Porque no podemos dar un mensaje sin su contenido. No puedo definir el evangelio sin dar su contenido. Bueno, en 1 Corintios 1:18, Pablo nos dice esto: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Significa, el evangelio se trata de la cruz. La cruz es el corazón del evangelio, es la muerte sustitutiva de Cristo, que Él pagó por nuestros pecados, que Él murió en nuestro lugar. Y qué triste que muchas personas no quieren hablar de la cruz, no quieren hablar de la muerte del Señor, porque quieren enfatizar en su resurrección. Mi querido amigo, la cruz y la tumba vacía son igual de importantes. Una no es más importante que otra.
Y la muerte sustitutiva de Cristo es la que pagó por nuestros pecados. En 1 Corintios 15:14, Pablo nos dice: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. ¿Qué significa esto? Que si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Nuestra fe es vana. Cristo se quedó en una tumba, significa que no es Dios, que no es el Mesías. Entonces, la resurrección es la evidencia, es la garantía de que Jesús es quien dijo ser y que su sacrificio fue suficiente. Pero además de estos dos aspectos, de estos dos fundamentos que son el corazón del Evangelio, hay más temas que hablan sobre él. En 1 Corintios 1, 30 al 31, nos dice: pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Aquí vemos muchísimos elementos del Evangelio. Dice que Cristo es nuestra sabiduría. ¿Por qué es nuestra sabiduría? Porque para el mundo el Evangelio es la más grande estupidez que han escuchado. Es lo más absurdo, pero para los que se salvan es poder de Dios. Nos dice que es justificación. ¿Qué significa justificación? La justificación tiene que ver con lo que leímos en Romanos, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué significa que Dios revela su justicia? Que Dios nos da una justicia que tú y yo no tenemos. Que Dios nos da su propia justicia para que podamos vernos como personas buenas delante de Él. Y esta justicia solamente la podemos ver por la fe. Número 2, la santificación. ¿Qué significa? Que fuimos santificados por el Evangelio, que somos apartados, que fuimos separados para formar parte del pueblo de Dios, del Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Número 3, la redención, que tiene que ver mucho con la adopción. Éramos esclavos, estábamos exiliados por el pecado. ¿Y qué hizo Dios? Nos liberó, nos compró con alto costo. Y luego, ¿qué hizo? Nos adoptó como que si fuéramos sus hijos. Y número 4, dice que el que se gloríe de Jesús, que se gloríe del Señor. El Evangelio es para darle la gloria a Dios en todo, porque Dios lo ha hecho todo. Una pregunta: ¿los griegos en sus batallas, los ciudadanos hacían algo por la victoria? Los ciudadanos se iban al campo de batalla para contribuir, para ayudar a su salvación. No, era el ejército quien hacía la obra. Es Dios quien venció. Es Cristo quien nos dio la victoria. Por eso es para la gloria de Dios, es para la gloria de Cristo y de más nadie. Y los reformadores tenían esto muy claro y hacían una clara distinción entre el Evangelio y la ley. La ley nos dice lo que tenemos que hacer, lo que debemos ofrecer a Dios en gratitud a lo que Él ha hecho. Pero la ley también dice, como nos habla Gálatas, que maldito todo aquel que no persevere en las cosas que están escritas en este libro para cumplirlas. Significa que el que no guarde todos los mandamientos es maldito por Dios. Por eso la ley no puede salvarnos, porque lo que hace es mostrar nuestro pecado. Pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que Dios hizo, lo que Dios ya ha hecho por nosotros. El Evangelio dice lo que ya fue hecho, lo que Cristo hizo para perdonarnos.
Como dijo Martín Lutero, el Evangelio es tal doctrina de la palabra de Dios que no requiere nuestras obras ni nos manda hacer nada, sino que anuncia la gracia ofrecida del perdón de los pecados y la salvación eterna. ¿Debemos vivir en obediencia a Dios? Sí. ¿Debemos agradecerle a Dios con nuestra obediencia por lo que hizo? Sí, pero el Evangelio no se basa en lo que nosotros tenemos que hacer. El Evangelio no depende de nuestras obras, depende de la obra perfecta de Cristo. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la aplicación a lo que es el Evangelio? Bueno, que este Evangelio no solamente debemos definirlo, debemos predicarlo, debemos defenderlo, debemos recibirlo, debemos escucharlo, debemos obedecerlo, pero sobre todo debemos creerlo. Pero entonces, ¿qué es el Evangelio? De tantas cosas que hemos descubierto hoy, ¿qué es finalmente? ¿Qué podemos concluir que es el Evangelio? Bueno, como lo dice Romanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos y es solamente el Evangelio lo que nos da vida, la que nos levanta y nos hace ser salvos. En cierto sentido, toda la Biblia es el Evangelio, porque toda la Biblia nos habla de Dios, de su salvación, de su redención. Pero si somos más específicos, el Evangelio es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo voy a redimir a tu descendencia, yo voy a perdonar sus pecados, yo les voy a dar paz, mi reino va a venir a esta tierra. El Evangelio es la muerte de Jesucristo por el perdón de los pecados y es su resurrección para dar arrepentimiento y perdón a todo aquel que crea en Él. Pero también el Evangelio es la justicia de Dios, porque es Dios quien nos provee su propia justicia. Yo no tengo justicia en mí mismo, yo no soy bueno, yo no soy justo y por eso merezco la ira de Dios. Pero Dios en su amor nos hace justos delante de Él y esta justicia se revela por fe de principio a fin, porque el justo vivirá por la fe. Si yo creo en Jesucristo, Dios me declarará justo. El Evangelio es salvación, el Evangelio es perdón, el Evangelio es el reino de Dios, el Evangelio es Cristo, el Evangelio es la razón por la que estamos aquí, es la razón por la que predicamos, es la razón por la que vivimos. El Evangelio es nuestro todo y sin el Evangelio la iglesia no es nada. Este es el artículo sobre las iglesias: ¿se mantiene o cae? Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, pero nosotros ¿cuánto nos avergonzamos de él? Porque no entendemos que el Evangelio es poderoso, porque no confiamos que el Evangelio es poder de Dios. Si realmente creyéramos, si realmente confiáramos que el Evangelio es poder de Dios, lo predicáramos confiadamente. Pero nos avergonzamos de él porque dudamos de que él realmente tenga poder. Pero déjame decirte que el Evangelio es el poder de Dios en toda su plenitud para salvar a los pecadores. No te avergüences del Evangelio.